Esta es nuestra sesión 3 de técnicas de relevamiento de información cualitativa. Indicar que los datos de tipo cualitativo comprenden, como ya decíamos en sesión anterior, una descripción detallada de situaciones, experiencias, vivencias, conductas, manifestaciones, donde cada caso es importante. Distinto al enfoque cuantitativo, donde importaban los resultados del grupo. En este caso, la individualidad es importante de analizar. En sesión anterior hablábamos de diversas técnicas de recolección de información. Entre ellas, la indagación directa, que puede ser individual o grupal, la observación o la revisión documental. En esta sesión profundizaremos en estas técnicas de recolección de información. Los datos que se recaban a través de estas técnicas de recolección pueden ser experiencias, percepciones, opiniones, sentimientos, conocimientos, actitudes, conductas, etcétera, 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 etcétera. Importante considerar que para el análisis, todos los datos que yo vaya a recabar, ya sea con entrevistas, ya sea con grupos focales, ya sea con observación, eventualmente debe transcribirse y convertirse en texto. Distinción del enfoque cuantitativo, donde los datos se expresaban de manera numérica. En este caso, se trata de texto que idealmente debería estar digitalizado para poder manipular este texto, poder organizarlo, sistematizarlo para el análisis. Ya sea un video, un audio, cualquiera de estos casos, se tiene un texto, como ven en pantalla, del cual se va seleccionando partes de este texto en el afán de hacer un proceso de reducción de la información, logrando codificar cada una de estas partes del texto. Vean lo que muestro en diapositiva. He remarcado como pintar con un resaltador una parte del texto y tengo un primer código. Luego puedo resaltar otra parte importante que yo considero importante para el análisis y tengo un segundo código, una tercera y así. La junta de códigos me puede traer una categoría de análisis que eventualmente puede devenir en un concepto, generar un indicador cualitativo que no tiene la misma concepción de los indicadores cuantitativos que veíamos en el módulo anterior, ya que no maneja cifras, sí puede traer consigo algún número relacionado a las categorías que se vayan a analizar, pero los indicadores cualitativos es una conjunción de conceptos. Y con esta conjunción de conceptos se genera teoría basada en evidencia. Idealmente, todo este proceso se puede realizar de manera manual, a través de notas, fichas, marcaciones, como ponía en pantalla, tener un texto y yo ir remarcando con un resaltador y con ello ir codificando. Sin embargo, en la actualidad existe un sinnúmero de programas que permiten realizar esta sistematización a través de un software. Ahí les pongo como ejemplo el primero, el Atlas T, puede ser el Ethnograph, el Envivo, el Decision Explorer, el QualPro, el MassQDA y muchos otros más. Solo por propósitos prácticos, yo voy a ejemplificar cómo es que se realiza la codificación, generando categorías para el análisis y cómo eventualmente se pueden lograr indicadores y lograr teoría basada en evidencia usando el primero de los programas. Voy a usar el Atlas T para poder ver cómo se realiza este proceso.
Eso será en las siguientes sesiones, donde yo les mandaré el instalador del programa, les mandaré tal vez algún texto a codificar y juntos veremos cómo se realiza este proceso a través de un software para el análisis. Es importante considerar que distinto de lo que yo veía en el enfoque cuantitativo, donde yo buscaba verificar unidades observacionales, para el caso del enfoque cualitativo, la analogía es tener unidades de análisis. Por eso es que un primer paso para el relevamiento de información es establecer cuáles son estas unidades de análisis, o también se los llama casos. Será importante evaluar si la unidad de análisis es la adecuada en relación al planteamiento del problema de investigación que yo voy desarrollando. Por eso es que en las primeras sesiones se formuló el problema de investigación y se establecieron objetivos y alguna pregunta de investigación relevante para la temática. Con una evaluación preliminar se recolectan los datos y se los va analizando y se va logrando un proceso iterativo a una siguiente unidad hasta lograr una saturación teórica. Remarco allí las dos palabras de proceso iterativo porque no es el realizar el relevamiento de información y análisis, no es un proceso lineal. Continuamente se va recabando datos, se los analiza, posiblemente luego se vuelve a recabar más datos, se vuelve a analizar los primeros más estos nuevos datos y así sucesivamente. ¿Qué momento acaba este proceso? Hasta lograr lo que se conoce como la saturación teórica. El momento que yo vea diseños, diferentes tipos de diseño de investigación cualitativa, hablaré de lo que es la teoría fundamentada y ahí explicaré con mayor precisión lo que es la saturación teórica. Pero en términos simples, la saturación teórica es el momento en que las unidades de análisis ya no me arrojan más información, están replicando la misma información. Por tanto, yo ya no necesito recabar más datos. Ya tengo todo lo que necesito para realizar el análisis, para corroborar con evidencia empírica, dar respuesta al problema de investigación. Las unidades de análisis pueden tratarse de personas, organizaciones, hechos, registros, cualquier otro que sea relevante para dar respuesta al problema de investigación. Cualquiera que pueda ayudar a entender el fenómeno de estudio o responder la pregunta a los objetivos de investigación pueden ser considerados como unidades de análisis. Ahora, ¿qué datos yo recabo de estas unidades de análisis? Puedo recabar significados, que sean expresiones lingüísticas, estereotipos, que van más allá de la conducta, las cuales se describen, interpretan y justifican. Al ser compartidas por un grupo, pueden tratarse de normas sociales. Por eso pongo como un ejemplo las normas sociales, que es una acción socialmente reconocida. Pueden tratarse de moda, tradición, usos y costumbres. Por ejemplo, la chaya, el poner comida en Todos Santos para las almas, es un uso y costumbre. El bautizo, para los que tienen la fe católica, también puede ser conocida como una norma social, ampliamente reconocida, y que el no realizarla no implica una sanción implícita, pero puede ser que para los creyentes o para los que tienen arraigada la costumbre, el no realizar esta norma social traiga consigo algún tipo de recriminación o reproche, más que una pena explícita. Otro tipo de datos que se recaba de las unidades de análisis pueden ser las prácticas. Una práctica entendida como una actividad continua
algo rutinario, lo que se hace en el día a día. Como ejemplo pongo los rituales, por ejemplo. Un ritual de realizar un sacrificio de un animal. Que son o pueden ser también prácticas cotidianas en un salón de clases, las prácticas de un profesor con sus alumnos. Cómo es que una educadora parvularia es que realiza ciertas cotidianidades con sus niños. Entonces trata de una actividad continua, de una unidad de análisis que se considera como rutinaria. Esos serán otro tipo de datos que yo requiero recabar. Otros datos pueden ser episodios. Distinto a la cotidianidad que veíamos en el ejemplo anterior, los episodios son sucesos sobresalientes. Un ejemplo puede ser un accidente, una eventualidad no previsible, o posiblemente un evento altamente traumático. Recuerden la muerte del niño turco que conmocionó los medios, realmente un suceso sobresaliente que generó sensibilidad sobre las personas refugiadas que salen por problemas coyunturales de un país. Otro tipo de datos pueden ser los encuentros. Comunidades dinámicas entre 2 o más personas con una junta de manera presencial. Ojo, es muy importante el tema presencial, no será de manera virtual, donde generalmente persiguen un propósito en común, intercambiar información. Y esta termina cuando las personas dejan el tema presencial, se separan. Un ejemplo, la inspección vehicular, por ejemplo, donde 2 personas, un conductor, se junta para que un oficial de policía pueda verificar ciertos elementos y saber si su vehículo es apto o no para la conducción vial. O puede darse en una entrevista, una técnica que veremos más adelante, donde un entrevistador va consultando a un entrevistado sobre ciertas preguntas de un tópico en particular. Otro tipo de datos que se puede recabar son los roles, comunidades conscientes que en su acción definen a una persona y proporcionan un sentido a las prácticas. El ejemplo claro es en una organización ese orden jerárquico que trae un organigrama, donde se puede ir verificando en las posiciones más altas a los escalones más bajos que puede tener una organización y ver los roles que determinan la acción de una persona dentro de esta institución. Otro tipo de datos importantes de recabar de las unidades de análisis son las relaciones, entendidas como interacciones dadas en periodos prolongados. Una relación no puede ser de corta data, tiene que tener una historia y son conectadas por un motivo en particular. Por ejemplo, las relaciones de pareja, relaciones íntimas, donde se puede verificar el origen de esta relación, la intensidad de la relación, o posiblemente el proceso de cómo se va dando esta relación con riñas, peleas, hábitos, cotidianidades, etcétera, etcétera, etcétera. Otro tipo de datos que se recaban de las unidades de análisis pueden ser las particularidades que traen consigo grupos, entendidas como conjuntos de personas que interactúan por un periodo extendido, también el tiempo es importante, ligados por una meta en particular y pueden considerarse a sí mismo como una entidad. El ejemplo claro es una familia que tienen ciertos lazos de consanguinidad que les lleva a un propósito en común. Otro tipo de datos son las organizaciones que existen dentro de las unidades de análisis. Entendida una organización como un conjunto de personas conformadas con un fin colectivo. El ejemplo claro es tener un grupo de personas liderada por alguien, un líder, que les incentiva a tener una acción en común, una motivación.
Su análisis se centra en el origen, el control y la jerarquía de valores, ritos y mitos que tiene esta organización, este conjunto de personas que persigue un fin en común. Otro tipo de datos recabados de una unidad de análisis son las comunidades, entendidas como asentamientos humanos en un territorio definido. El ejemplo claro, vean ahí un espacio territorial delimitado, donde se tienen ciertas afinidades dadas por ciertas locaciones, la escuela, el hospital, la farmacia y un conjunto de personas que está delimitado en este espacio territorial y persiguen ciertas acciones en común, las cuales son susceptibles de analizar y generar datos. Las subculturas, comunidades sociales, también son datos recabadas de unas unidades de análisis que se juntan a lo largo de un tiempo con un interés en común. El ejemplo claro, las subculturas existentes por ciertas particularidades, vestimentas, gustos, costumbres, ciertas hobbies, afinidades. Entonces es fácil percibir los datos que se recaban de este tipo de subculturas. Estilos de vida son también otros tipos de datos, como conductas adaptativas a situaciones particulares que se recaban. Como ejemplos pueden darse estilos de vida manifestados a través de una adicción, el fumar, el consumir bebidas alcohólicas constitucionalmente, el drogarse, el usar compulsivamente el teléfono celular, posiblemente algunas prácticas más saludables, el hacer ejercicios, son conductas adaptativas a situaciones particulares que nos dan un estilo de vida y conforman datos de una unidad de análisis en particular. Sobre las unidades de análisis, el investigador verifica sus datos, preguntando o preguntándose, haciendo una introspección de qué tipos de organizaciones o agrupaciones conforman, si este tipo de unidades de análisis presenta alguna estructura o son desestructurados, no tienen una estructura en particular, la coyuntura en la cual se desenvuelven sus acciones cotidianas o las excepcionalidades, como veíamos los eventos traumáticos. Con todas ellas se hacen preguntas que están en función de los objetivos o el problema de investigación que habría planteado para el estudio. Se analizan la interacción de varias unidades de análisis. ¿Qué quiere decir con esto? No es que para un estudio yo tengo una sola unidad de análisis. Puedo tener un conjunto de unidades de análisis que eventualmente deberé ver cómo se manifiestan las interacciones entre este conjunto de unidades de análisis. Puedo analizar por un lado organizaciones, luego ver subculturas, luego ver jerarquías, ver roles y con ello ver cómo se interactúan las unidades de análisis con los datos que voy recabando de cada unidad de análisis. Los datos no buscan la construcción de variables, como hacía en el enfoque cuantitativo, sino el relato. Se trata ya de información en bruto, dadas por experiencias, conocimiento de seres vivos, procesos, vivencias, creencias, ideales, posturas, argumentaciones, significados, razones subyacentes del comportamiento humano, etcétera, 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 etcétera. Todos estos datos pueden recabarse por las técnicas que veremos a continuación, revisando documentos, consultando a través de una entrevista individualmente, o posiblemente armando un grupo focal y a un conjunto de personas preguntando bajo una cierta dinámica, o tal vez por una simple observación. Gran parte de la observación traen consigo los métodos etnográficos que veremos en sesión siguiente. La revisión y análisis de los datos logrados debe ser constante para verificar si se está dando respuesta a los objetivos de investigación. Yo debo tener como norte mis objetivos y mi problema de investigación y verificar con las unidades de análisis, los datos que recabo de las unidades de análisis, si estoy respondiendo a la pregunta de investigación. Es recomendable recabar datos de las unidades en su contexto natural.
para evitar distorsiones y capturar su cotidianidad. ¿Qué refiero con esto? Que en algunos casos se extrae la unidad de análisis del contexto en el que desenvuelve y se generan ciertos sesgos, porque ya se ha perdido un comportamiento, una conducta que se da en su hábitat natural. En algunos casos no es posible realizar esto, pero es bueno considerar cuál es el contexto en el cual se desenvuelve una unidad de análisis y tratar de recabar los datos en su contexto natural. Aquí traigo un apunte de la muestra, cómo es que yo voy conformando, cómo selecciono las unidades de análisis, que trae una connotación distinta de lo que puede ser el enfoque cuantitativo. Se dice que en los estudios cualitativos, el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva probabilística. El interés del investigador no es generalizar resultados. No se estila realizar una inferencia estadística. Recuerden que el enfoque cuantitativo lo que hacíamos era, bajo un método matemático del universo, lograr un subconjunto que sea lo suficientemente representativo para luego realizar una inferencia estadística y extrapolar los resultados de la muestra hacia la población. En el caso del enfoque cualitativo no se tiene esa connotación, ya que las unidades de análisis van a buscar profundidad más que representatividad. Sin embargo, no queda deslindado de que existen estudios con enfoque cualitativo que realizan muestreo probabilístico, buscando, además de la profundidad, lograr representatividad. Entonces, no es una exclusividad del enfoque cuantitativo el tener diseños muestrales probabilísticos, ni tampoco es que el enfoque cualitativo pierde su característica representativa o de profundidad si es que yo no logro una muestra probabilística. Se busca diseñar una estrategia para lograr las unidades de análisis. Esta estrategia, de manera sugerida, puede buscar como un primer paso trabajar con una muestra inicial, una muestra primera, una muestra preliminar, que tome en cuenta la capacidad operativa de recolección de información. ¿Qué me refiero con capacidad operativa? Puede ser que yo esté delimitado en tiempo, tengo que cubrir un estudio que tiene que realizarse en 3 semanas. Entonces yo no puedo ser tan ambicioso de pensar que puedo realizar 200 entrevistas en 3 semanas. Entonces mi capacidad operativa va a delimitar cuántas unidades de análisis yo voy a lograr en ese tiempo delimitado. Como un segundo paso, considerar que el número de casos a recabarse será el necesario para lograr entendimiento del fenómeno o problema de investigación, siguiendo el correlato que daba en el ejemplo del punto anterior. Si yo tengo 3 semanas para realizar un análisis, tampoco es que me voy a conformar con un solo caso. Buscaré en esas 3 semanas recabar la mayor información posible de varias unidades de análisis, buscando siempre como norte dar respuesta a mi problema de investigación. Un tercer punto de esta estrategia es considerar la naturaleza del fenómeno o problema de investigación. Saber cuán frecuentes se dan los casos. Posiblemente, a pesar de que yo estoy delimitando mi estudio de 3 semanas y yo esté realizando un análisis a los profesores de unidades educativas, y en este momento me encuentro de vacaciones. Entonces, realmente ahí tengo una limitante, que la naturaleza del fenómeno de investigación es el que determina la frecuencia de los casos. La muestra inicial puede o no modificarse o irse creando a medida que transcurre la investigación. Distinto de lo que yo tenía en el enfoque cuantitativo, donde yo tenía delimitado una muestra de manera inicial, en el enfoque cualitativo, la muestra se va construyendo en ese proceso iterativo que no tiene una lógica lineal, sino es que se va construyendo a medida que la investigación se va dando. Considerar que muestras grandes en muchos casos son
inmanejables, ya que se busca profundidad en el análisis. Lo que decía, si yo estoy trabajando para un estudio de 3 semanas y trato de hacer 200 entrevistas y lograr profundidad en cada una de esas entrevistas, realmente es imposible, ¿no? Deberé centrarme en pocas entrevistas, ya que una entrevista no es lo mismo que una encuesta que se realiza en corto tiempo, además que esté estructurada. Una entrevista puede ser desestructurada y tomar más de una hora, tomar muchas horas, realizar un grupo focal, por decir algo, porque yo busco más que representatividad, profundidad en el análisis. El tamaño de muestra no se lo fija a priori, es decir, no se tiene una fórmula matemática como tenía el enfoque cuantitativo, donde yo digo, de una muestra de 9 millones de habitantes y voy a lograr 5.000 observaciones y con ello tener una muestra representativa para las 9 millones, sino que busca la saturación teórica, desgastar los datos hasta lograr la mayor información posible. Otra vez, este concepto de la saturación teórica yo lo voy a ampliar, voy a describirlo con mayor detalle en el momento de ver diseños cualitativos y ver el tema de teoría fundamentada. Se sugiere manejar inicialmente una tabla de casos, donde es posible agregar ciertos casos o omitir algunos que se tenían pensados. Es decir, yo inicialmente tengo la aproximación para mis 3 semanas de estudio, donde yo el primer día enlisto qué personas voy a entrevistar. Por decir algo, voy a hacer 20 entrevistas, y de esas 20 entrevistas voy confirmando cuáles me pueden brindar información, me pueden brindar su tiempo. De las 20 es posible que yo vaya anulando algunas de ellas y me quede con muchas menos, o tenga que ir reemplazando algunas de ellas, o vaya ampliando mi muestra, logre las 20 y no he logrado la información que yo requería y tenga que subir a 30, 40, no sé. Pero el punto es que se sugiere tener una tabla de casos inicial sobre la cual se puede ir agregando, omitiendo, modificando en función de cómo voy respondiendo a la pregunta de investigación, al problema de investigación. En relación a los tamaños de muestra sugeridos en estudios cualitativos, esto solamente es una percepción dado por la experiencia. Por ejemplo, los estudios etnográficos que ven generalmente entre 30 a 50 casos, eso es un convencionalismo. Más allá de los casos, es importante considerar que los estudios etnográficos toman bastante tiempo. Existen estudios que se llaman indagación por años. El investigador que se mete a un pueblo en la selva, que tiene que estar conviviendo con ellos por 5, 10, 15 años. Entonces ahí realmente pierde relevancia el número de casos. Es la temporalidad la que determina la respuesta que se va a dar con evidencia al problema de investigación. Se sugiere también, por la experiencia, que cuando se realice estudios de caso en profundidad, estos realmente son extensos en cuanto a la indagación, de 6 a 10 casos es lo razonable de manejar. O cuando se realizan, por ejemplo, grupos focales conformados entre 6 a 10 personas, es algo manejable, del cual se puede rescatar riqueza en información, riqueza en datos. Sin embargo, se puede planificar no solamente una sesión de este grupo focal de 6 a 10 personas, sino recabar información en sesiones consecutivas, varias sesiones hasta lograr la saturación teórica. Se sugiere comenzar con la identificación del ambiente propicio, luego los grupos y finalmente los individuos. Todo ello convertido en una unidad de análisis. ¿Qué se refiere con esto? Primeramente, ver un contexto en el cual se desenvuelve el problema de investigación, el tema de investigación. De ese contexto, verificar si naturalmente existen grupos al interior del contexto y de estos grupos identificando actores clave, individuos. Y todo ello, vean, el contexto, los grupos, los individuos, conforman una unidad de análisis de las cuales voy extrayendo datos.
Las muestras son guiadas por los propósitos de estudio. Aquí presento, por eso pongo puntos suspensivos, algunas de ellas. Existen muchas más de las que voy a referir en la presentación. Algunos tipos de muestreo bajo el enfoque cualitativo. Recuerden que en la sesión 8 de los métodos cuantitativos habíamos revisado el tópico de muestreo, donde yo hacía especial énfasis en el muestreo probabilístico. Pero también hablé de muestreo no probabilístico. Del muestreo probabilístico hablé del muestreo por cuotas, donde se busca replicar las proporciones que tiene una población en una muestra, o un muestreo deliberado que intencionalmente recaba unidades observacionales para indagar en la información que yo requiero, o posiblemente ese muestreo que se da con la bola de nieve, donde yo tomo contacto de una unidad observacional, con ella pregunto a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, hasta lograr la saturación teórica, y con ello voy logrando una bola de nieve que se hace cada vez más y más y más grande. Ojo, que ninguna de estas técnicas de muestreo permiten hacer inferencia estadística, porque no logran tener una muestra representativa que luego puede extrapolar resultados de la muestra hacia la población. Solamente les pongo como referencia la presentación donde yo hablaba con mayor detenimiento los tipos de muestreo en el enfoque cuantitativo y también hablaba del muestreo no probabilístico. Ahí, análogamente, lo que hablé en esa presentación es aplicable para el enfoque cualitativo. Ahora hablo de algunos más. Por ejemplo, la muestra voluntaria de participantes. Este tipo de muestras es bastante usual en estudios de tipo médico, donde se tienen pacientes que acceden a un cierto tipo de prescripción de terapia, ¿no? Recuerden estas muestras experimentales donde se tienen conejillos de indias, donde en un grupo de personas, que puede ser un grupo de control y un grupo de tratamiento, al grupo de tratamiento se les da una dosis de una medicación y al grupo de control se les da un paliativo, ¿no es cierto? Se les da pastillas que no tienen ningún efecto en cuanto a su dosis. Teniendo la misma noción de lo que puede ser un experimento. Otro tipo de muestreo en enfoque cualitativo viene a ser la muestra de expertos, donde se buscan estudios exploratorios confirmar ciertas hipótesis con el afán de ampliar conocimientos sobre cierta temática. Otro tipo de muestreo de enfoque cualitativo son la muestra de casos específicos, donde se busca lograr ciertas particularidades, logrando la riqueza y profundidad de la información. Las muestras de máxima variación, que tratan de mostrar diferentes puntos de vista, logrando enfoques distintos, diversos. Se pregunta heterogeneidad en cuanto a las personas de las cuales se va a indagar. Las unidades de análisis son bastante heterogéneas, ¿no? Entonces los datos tratan de lograr esta variabilidad en relación a las unidades de análisis. Distinto de lo que pueden ser muestras homogéneas, donde en lugar de lograr heterogeneidad, yo busco homogeneidad en cuanto a las unidades de análisis. Entonces yo baso mis unidades de análisis en un perfil que busca comparar rasgos similares. Mujeres en edad fértil, entre 15 y 47 años, por decir algo. Jóvenes que trabajan entre los 15 y 25 años de edad, de estrato inferior de ingresos, que viven en la ciudad del Alto. Entonces realmente yo busco una muestra lo suficientemente homogénea que busque comparar resultados en rasgos observables que sean similares entre unidades de análisis. Otro tipo de muestreo son las muestras de oportunidad. En estos casos se da cuando se presenta la oportunidad, se da el caso
y yo recabo la unidad de análisis, recabo los datos de la unidad de análisis inmediatamente. Otro tipo de muestras son las muestras confirmatorias, que estas generalmente se dan en una segunda etapa, cuando yo he realizado el relevamiento de información y necesito confirmar cierta información que yo había recabado en primera etapa. Entonces aumento algunos casos para ver si confirmo o debo contradecir la postura inicial. Finalizo con la actividad planteada como actividad 4, donde en relación al tema de investigación que ustedes habrían planteado en actividad única, que transformó el planteamiento cuantitativo que hicieron en módulo anterior en uno cualitativo, indiquen cuáles serían las unidades de análisis de las cuales ustedes requieren recabar datos y propongan un tipo de muestra que no sea probabilística, sino de las que hemos venido hablando, que sería la que ustedes consideren pertinente para responder a su problema de investigación. Sus respuestas, por favor, enviármelas al correo electrónico. Gracias y hasta una siguiente sesión.